Bueno, gracias sobre todo a los organizadores por la invitación y por la posibilidad de estar aquí con ustedes. No sé si se escucha. Bien. Bien, mi trabajo se titula En busca de un norte en tiempos turbulentos, lecturas nacionalistas del nazismo en la Argentina de los años 30. Y voy a tratar de abordar efectivamente el impacto que tuvo en el movimiento nacionalista argentino la aparición del régimen nazi hasta 1938. Es decir, hasta el momento del tema que nos convoca hoy aquí, que es la Noche de los Cristales Rotos. Desde finales de la década de 1920, en Argentina hicieron aparición agrupaciones políticas de extrema derecha, autodenominadas nacionalistas, que impugnaban la democracia y el liberalismo. Sus cultores fueron partícipes de la conspiración cívico-militar que el 6 de septiembre de 1930 dio lugar al golpe de Estado que inauguró la efímera experiencia uriburista, en la que los nacionalistas depositaron vanamente sus expectativas de transformación del sistema político. En el marco de la denominada restauración conservadora que la siguió y que instaló la hegemonía de la concordancia, los movimientos nacionalistas se multiplicaron y otorgaron un creciente interés a los movimientos políticos de masas de signo autoritario que ascendían irrefrenablemente en Europa, entre ellos al nazismo, al fascismo y, tras el fin de la Guerra Civil Española, al franquismo. En esta ponencia me voy a ocupar de dos publicaciones en particular, pertenecientes al nacionalismo, Bandera Argentina y Crisol, centrándome en lo que sería la mirada que desarrollan acerca del nazismo entre la fundación de estos periódicos y la Kristallnacht. El matutino Bandera Argentina fue creado en 1932 por Juan Emiliano Carulla y por Santiago Díaz Vieira y contó con la colaboración de personajes destacados de la derecha, como José María Rosa, Benjamín Villafañe, Carlos Ibarguren, Juan P. Ramos, Leopoldo Lugones Hijo, Manuel Rojas Silveira. Carulla había sido el fundador de una publicación, de la primera publicación de corte nacionalista en Argentina en 1925, La Voz Nacional, que tuvo una vida muy breve, y luego estuvo involucrado en la campaña antirigoyenista que conduciría al golpe de Estado a través de la Nueva República y de la Fronda. Este diario, Bandera Argentina, que funda en 1932, va a dar una cobertura inicial muy amplia del nazismo, al que veía como un fenómeno promisorio, bajo la forma de numerosos artículos propios referidos al régimen de Hitler y también a través de la reproducción de información levantada de la prensa internacional. Por su parte, Crisol también fue fundado en 1932, en su caso por el presbítero Alberto Molas Terán, que lo dirigió hasta su muerte en ese mismo año. A partir de entonces, la dirección quedó a cargo de Enrique Osés, que entre 1929 y 1932 había estado al frente de la revista Criterio. Crisol contó con una agrupación afín denominada Amigos de Crisol y con una editorial propia. Este diario destilaba en dosis casi idénticas anticomunismo, antiliberalismo y antisemitismo, fobias que lo emparentaban tanto con la opinión dominante en el seno de la Iglesia argentina como con el ascendente nazismo. Y precisamente en función de estas simpatías, el Ministerio de Propaganda alemán lo subsidiaba en forma directa, impartiéndole además información gratuita a través de la agencia de noticias Transocean. Gran parte de la notoriedad de este diario radicaba en el estilo, en el tono estridente y panfletario que tenía su discurso, que lo acercaba a un público popular, y especialmente en los ataques encarnizados a los principales medios de prensa rivales, que los calificaba diariamente con motes muy denigratorios muy significativos. Y así, el diario La Prensa era denominado el coloso de la farola, La Vanguardia, la vergüenza, Noticias Gráficas, Noticias Pornográficas, y Crítica, el pasquín innominable. Desde el ascenso de Hitler al poder, Bandera Argentina y Crisol manifestaron un intenso y constante interés por el análisis del nacionalsocialismo. El diario de Carulla consideró que el arribo de Hitler al gobierno constituía la confirmación definitiva de la decadencia de la democracia liberal y de su quimera igualitaria, anunciando en consecuencia el advenimiento de las soluciones de fuerza, las únicas capaces de asegurar el mantenimiento del orden y el respeto a las jerarquías en el marco de la crisis general del período. El ascenso del nazismo inauguraba así una nueva fase en la historia universal tras la decadencia de la era democrática y prometía implantar un nuevo ordenamiento internacional en base a la alianza con otras fuerzas ideológicamente emparentadas como el fascismo italiano. En este último aspecto, el diario de Carulla parecía vislumbrar tempranamente la formación del eje Berlín-Roma.
En cambio, Crisol percibía en la asunción del nazismo un hecho revolucionario, superador de la decadencia de la sociedad democrática liberal. A juicio de Ossés, el líder nacionalsocialista se hallaba en las antípodas de la clase política tradicional, identificada con los políticos profesionales característicos del sistema liberal democrático. La identidad existente entre el líder nazi y el pueblo alemán era la fuente de un consenso que privilegiaba los resultados antes que los métodos de gobierno. De hecho, el régimen nazi podía ser considerado, en función de su carácter mayoritario expresado plebiscitariamente, no solo una expresión más de la era democrática, sino la única y verdadera democracia, según Ossés. El Tratado de Versalles y la crisis económica de la primera posguerra eran responsabilizados de la generación del clima social favorable a la infiltración del comunismo enmascarado en el ropaje parlamentario, que Hitler debía ahora combatir con medios tan drásticos como indispensables. Sin lugar a dudas, los combates entablados por el nazismo contra el comunismo soviético incidían en la apreciación positiva que ambos diarios efectuaban de este movimiento político, al que consideraban habilitado en consecuencia para ejecutar cualquier exceso o violación de los derechos individuales. La acción de una izquierda complotada contra la nación alemana, que dejaba a tal efecto de lado sus disidencias internas, colocaba al gobierno ante la disyuntiva de optar entre el caos comunista o el férreo orden nazi. Para Crisol la situación era más que clara. Había que inclinarse por el remedio más potente para combatir a la enfermedad roja. La justificación de la empresa anticomunista puesta en práctica por el régimen hitleriano llevaría a Crisol a disentir con las ideas del principal publicista católico de la época, Jacques Maritain, quien se negaba a revestir a la lucha contra el comunismo del carácter de guerra santa que le atribuían amplios sectores de la derecha internacional. Desde la óptica de Maritain, el catolicismo debía condenar por igual a los movimientos de corte fascista que combatían al comunismo. El diario de Ossés, en sintonía con la airada respuesta de Julio Menville al filósofo francés y con la actitud general de la Iglesia, consideraba que la destrucción del comunismo debía ser el objetivo privilegiado por sobre cualquier prejuicio político. La priorización del combate contra la izquierda conduciría al diario, que siempre había manifestado una fuerte impronta del pensamiento católico, a minimizar las afrentas que el régimen nazi infería a la comunidad de esa orientación en Alemania. Así, Enrique Ossés concedió escasa trascendencia a las conflictivas relaciones entre el Estado alemán y la Iglesia católica. Por su parte, el diario de Carulla censuró enérgicamente los atropellos nazis a los derechos de los católicos, señalando al Kulturkampf bismarckiano como antecedente directo, y también denunciaba las veleidades neopaganas exhibidas por el nuevo gobierno. Pero a la hora de indagar en busca de las responsabilidades del caso, estas se atribuían al entorno del líder nazi, principalmente a Erich Ludendorff y a Alfred Rosenberg, antes que el mismo Hitler. Incluso más tardíamente, ambos medios consideraron que en general los cargos que pesaban sobre el Tercer Reich en lo referente a su relación con la Iglesia eran el simple producto de la propaganda antialemana. La convergencia de la prensa nacionalista con las posturas generales adoptadas por la Iglesia argentina con respecto al nazismo obedecía indudablemente al hecho de que el sustrato ideológico católico constituía la base doctrinaria del movimiento nacionalista del período, inserto incluso en la estructura institucional eclesiástica a través de la Acción Católica y de los cursos de cultura católica. Por otra parte, Crisol juzgó que cualquier medida ordenada por el gobierno alemán contra el pueblo judío constituía una mera respuesta defensiva, asistemática y baladí frente a las permanentes conspiraciones y campañas difamatorias que constituían la actividad principal del judaísmo. Paso a citar a Ossés. El judaísmo internacional ha comenzado una campaña a gran escala contra lo que llama la persecución hitlerista a los semitas en Alemania. Y así, hace 2 semanas estamos asistiendo a una verdadera ofensiva destinada a presentar al nuevo gobierno alemán como un feroz masacrador de la raza eternamente perseguida y que, oh casualidad, domina el mundo occidental y cristiano desde hace muchos siglos. El hitlerismo es antisemita, es una verdad grande como una casa, y no puede ser de otra manera. Entiende que Alemania no debe ser gobernada por los judíos, que se han introducido lenta y seguramente en todas las esferas de la vida nacional. La nueva Alemania ha sufrido en carne propia la dominación de esa casta y la reacción nacionalista, violenta en sus primeros días de poder, se ha caracterizado por unos cuantos hechos aislados contra algunos hebreos, y nada más. El judío aparece aquí perfilado nítidamente como el enemigo ubicuo de la sociedad, como el dominador del universo en su beneficio exclusivo, como la amenaza internacionalista que pretendía borrar las peculiaridades nacionales.
hasta los cruentos acontecimientos de la Kristallnacht fueron minimizados, comparándolos con la violencia anticatólica de la República Española, o cargando las tintas sobre el asesinato de Ernst von Rath, secretario de la Embajada Alemana en París, que habría actuado como disparador de la violencia antisemita. Un episodio que fue utilizado para afirmar el supuesto carácter defensivo de las iniciativas emprendidas contra los judíos. Por su parte, Bandera Argentina negó la entidad de pogrom que revestían las persecuciones de la sangrienta Noche de los Cristales Rotos y, en cambio, aplicó este rótulo a las campañas de denuncia de las violaciones de los derechos individuales cometidas por el régimen nazi. Para el caso argentino, por su parte, Crisol propuso, además, la expulsión del país de la población judía y la aplicación de medidas discriminatorias similares a las leyes de Nuremberg. A pocos meses de iniciada la gestión del nuevo canciller, Bandera Argentina ya había trazado un balance altamente positivo de su desempeño. Así repasó sus medidas fundamentales: la disolución del antiguo Reichstag y la convocatoria de nuevas elecciones, la igualación de los Länder, la represión de las organizaciones de izquierda, la obtención de poderes extraordinarios para Hitler, la persecución a los judíos. El alegato concluía con una elocuente exaltación del régimen nazi. Cito artículo de Bandera Argentina. Tal es la obra de Adolfo Hitler, realizada en escasas 8 semanas. ¿Osarán aún sus detractores tildarlo de charlatán impotente y demagogo improductivo? Ya quisiéramos nosotros ver gobernar en nuestro país por algunos años un charlatán de tal energía y voluntad. Fin de cita. Las realizaciones de Hitler no solo resultaban modélicas para la extrema derecha local en cuanto a acción de gobierno propiamente dicha, también le ofrecían un ejemplo de unidad que contrastaba con su propia dispersión congénita. A pesar de los resquemores iniciales frente a la heterogeneidad de la derecha alemana congregada en el gabinete de Hitler, el Führer había demostrado su poder de controlar y amalgamar a organizaciones en varios aspectos disímiles. Precisamente el movimiento nazi era propuesto como un paradigma de la armonía a imitar por el desorganizado nacionalismo vernáculo. Cito en este caso también a Ocesa. El nazismo nos suministra un modelo de lo que debe ser la acción nacionalista. 13 años, ni uno más ni uno menos, ha necesitado el jefe de los nazis para llegar a donde se proponía. He ahí el espejo en el que debe mirarse nuestro movimiento nacionalista, acantonado en agrupaciones dispersas y muchas veces antagónicas. A pesar de profesar una ferviente admiración por el ideario y por las realizaciones del Tercer Reich, Océs rechazaba la posibilidad de una transferencia automática al caso argentino, cuya peculiaridad limitaba una adopción indiscriminada del programa del nacionalsocialismo. Cito nuevamente. Vemos en el nazismo como en el fascismo realizaciones por las cuales bregamos en el orden nacional en cuanto son una superación de la filosofía liberal y del doctrinarismo marxista. Sin embargo, no queremos para nuestra patria ni fascismo ni nacionalsocialismo, porque estos son también movimientos nacionales, exclusivos de otros países. El nacionalismo argentino tendrá otros métodos, nos inspirará una doctrina que asimile nuestro complejo histórico-social, participará del repudio al siglo XIX y a su nefasto legado, es decir, el nacionalismo argentino será nuestro, específicamente, típicamente nuestro. De modo que sin adherir plenamente al doctrinarismo de otros movimientos nacionalistas, estamos en condiciones de apreciar lo que en ellos hay de asimilable y de reprobable y de extraer lecciones de hechos. Fin de cita. Bandera Argentina ubicó a Alemania junto con España e Italia en la categoría de baluartes internacionales en la lucha contra el comunismo. Su curiosidad inicial por la experiencia nazi compitió crecientemente con su interés por los avatares de la Guerra Civil Española, vista como el escenario por excelencia de la lucha contra el comunismo. Por su parte, Crisol continuó dedicando sistemáticamente al régimen hitleriano abundantes artículos francamente apologéticos, con un cariz abiertamente propagandístico. Para ir cerrando, el examen efectuado hasta aquí del recorrido transitado por los diarios de Carulla y de Océs permite discernir la significación atribuida por ambos al nazismo en la configuración de la identidad y de la cultura política del nacionalismo argentino. Con matices notables, para Bandera Argentina, tanto como para Crisol, ese fenómeno político revestía un carácter modélico en diversos aspectos. Por un lado, a sus ojos constituía un ejemplo contundente de la lucha contra la democracia liberal, emprendida también por el nacionalismo, en tanto portadora de un ilusorio igualitarismo ajeno a las jerarquías naturales
propias de su mirada elitista de los procesos políticos y generadora de los denostados políticos profesionales que medraban con la movilización de los sectores populares. El triunfo del nazismo concretaba la tantas veces anunciada decadencia del sistema democrático liberal y el entronizamiento de las soluciones autoritarias que implicaban un nuevo estilo político y auguraban la aparición de un nuevo orden asentado sobre otras bases políticas e ideológicas. En el caso argentino, la condena a la democracia y a la clase política en general alcanzaba tanto a los partidos políticos del oficialismo como a los opositores, aunque Bandera Argentina, de todas formas, procuró mantener una actitud de relativo acercamiento con los gobiernos de la Restauración conservadora, poniendo de manifiesto su enrolamiento entre las fracciones más moderadas del movimiento nacionalista. Especialmente el diario de Ocesa atacó tanto a las fuerzas partidarias que hablaban en nombre de la voluntad popular como al oficialismo que no terminaba de comprender que era imprescindible un cambio de sistema y no solo de dirigentes, y que continuaba apelando a la entelequia de la soberanía popular, aunque viciándola con el fraude. Por contraste, Hitler desechaba las perimidas instituciones democrático-liberales, instauraba un sistema de autoridad y colocaba a las masas en el lugar que naturalmente les correspondía. Por otro lado, desde el punto de vista de estos órganos nacionalistas, el nazismo desempeñaba la trascendente misión de combatir a otro de los males de la sociedad contemporánea, en buena medida un subproducto de la democracia, que le había abierto sus puertas y facilitado su accionar, el comunismo. Este constituyó una verdadera obsesión en la década de 1930, que llevó a etiquetar como comunista a un variado abanico de adversarios y de enemigos políticos y a priorizar su eliminación por sobre la vigencia de los derechos individuales y de las garantías constitucionales. Este rasgo ideológico, sin embargo, no fue exclusivo del nacionalismo, sino que formó parte de un clima más amplio de opinión, compartido también por los conservadores. El nazismo se erigía entonces en uno de los paladines de la causa anticomunista, compartiendo su sitial con el fascismo italiano y a partir de la Guerra Civil Española con el franquismo. En esto ambos diarios coincidían también con las posiciones dominantes en el seno de la Iglesia y del movimiento católico argentinos, que se inclinaron a minimizar los roces del ideario nazi con el credo católico en pos de la definitiva derrota del liberalismo que precedería la implantación de un nuevo orden de signo cristiano. Además, Hitler fue percibido como un ejemplo a la hora de combatir a los judíos, identificados alternativamente por la extrema derecha con el comunismo, la democracia y el capitalismo. El tradicional antisemitismo de raigambre católica fue exacerbado en este periodo por la inmigración judía arribada a la Argentina al calor de las persecuciones nazis y se combinó con un antisemitismo racial que hallaba incentivos en la política desarrollada en Alemania desde el ascenso de Hitler. En el caso particular de Crisol, esta faceta del nazismo, el antisemitismo, adquirió una centralidad particularmente notable. Por último, la experiencia alemana proveyó al nacionalismo argentino de un modelo de unidad organizativa que desde los tiempos del general Uriburu habían ensayado vanamente, así como un programa bastante amplio que además del anticomunismo, del antiliberalismo, del antidemocratismo y del antisemitismo, incluía la autarquía económica que a su juicio era inseparable de la defensa nacional. En suma, especialmente a los ojos de Océs y de Crisol, el nazismo ofrecía un norte orientador en los tiempos turbulentos de la crisis de la democracia liberal y de la consolidación del comunismo soviético. Muchas gracias por su atención.